Buenas tardes. Les habla Yari González, estudiante del octavo trimestre de la Universidad de Aragua, en la Facultad de Derecho. Les voy a hablar un poco sobre la jurisdicción. Si hacemos un pequeño análisis, una pequeña crítica sobre la jurisdicción como institución y figura jurídica, constitucional, procesal, que se encuentra ligada a la concepción del Estado, la justicia, los poderes y la paz social, representada desde la perspectiva práctica y en el rico contexto legal venezolano actual, un interesante reto que afrontaremos, veremos y entenderemos específicamente lo que es la jurisdicción y su constitucionalidad. Decimos que la jurisdicción constitucional en Venezuela es un instrumento judicial de control concentrado en la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, con poderes anulatorios, ergas omnes, según Carias 2007 y según Navas en el 2005. Podemos entonces decir que la jurisdicción como competencia, según en el Código Procedimiento Civil venezolano, al igual que otras leyes de la República, no hace distinción entre la jurisdicción y la competencia. Más aún confunden los términos, esta expresando en algunos casos la existencia o delimitación de la jurisdicción, cuando en realidad a lo que se refiere es a la competencia. Hasta el siglo XIX, los conceptos de jurisdicción y competencia aparecieron como sinónimos, y en el siglo XX se superó tal situación, quedando algunos resabios de ello en la legislación y en la lengua forense. Sin embargo, de esta manera, la competencia es la medida de la jurisdicción, teniendo todos los jueces jurisdicción, más no competencia para conocer un determinado asunto. Wax, citado por Bello, él considera que la jurisdicción se puede concebir desde un punto de vista subjetivo o como el conjunto de los órganos estatales que actúa en el proceso objetivamente, así como las materias procesales en las que intervienen los órganos del Estado, desde el punto de vista de la actividad, siendo estos los actos realizados por su organismo al intervenir en el proceso. Sin embargo, como sostiene Caria, y en concordancia con él, esta atribución exclusiva en la Sala Constitucional no implica que ésta sea la máxima y última intérprete de la Constitución, o como lo ha reiterado la Sala en diversas oportunidades que se refería a lo que era el monopolio interpretativo de la última de la Constitución. Sin embargo, con base al artículo 335 constitucional, este autor afirma que todas las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia son el máximo y último intérprete de la Constitución y además tiene la competencia genérica en materia de justicia constitucional, de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y velar por su uniforme interpretación y aplicación de las leyes. Esta competencia judicial está atribuida de forma exclusiva en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a los artículos 334 y 336 y es característica de la jurisdicción constitucional en el derecho comparado. Esto es en concordancia con lo que refiere Carias. Sin embargo, en efecto a la expresión de la jurisdicción constitucional, este es un concepto orgánico que se refiere a que el órgano específico del Poder Judicial tiene atribuida de forma exclusiva la potestad de anular ciertos actos estatales, en particular las leyes y demás actos con rango de ley o de ejecución directa e inmediata de la Constitución cuando ésta se considere que sean contrarios a la norma constitucional. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el desarrollo de la jurisdicción normativa a partir de su interpretación del artículo 335 de la Constitución,
Esta ha originado un cambio de paradigma en el sistema de administración de justicia en Venezuela, en lo referente al alcance del concepto de lo que es la jurisdicción, influenciado de manera particular del sistema de fuentes en el derecho venezolano. Es así importante analizar y conocer que la jurisdicción es el poder que tiene el Estado de administrar justicia, el cual emana de su soberanía como ser omnipotente y que es ejercido por conducto de los órganos jurisdiccionales creados al efecto, con el fin de solucionar o componer los conflictos intersubjetivos surgidos entre los administradores o aplicarlo en ellos. La jurisdicción tiene unas características específicas, sin embargo, la voy a mencionar y la voy a analizar en su contexto. La jurisdicción está sometida completamente a la ley. Los jueces no pueden resolver un conflicto entre personas a través de su experiencia o opinión, por lo que tiene que aplicar la ley a través de la sentencia que pone fin al conflicto judicial. Los jueces pueden ser revocados por las personas que han llevado su conflicto ante el Poder Judicial, porque ese juez tiene interés personal en el conflicto o con alguna de las partes. Los jueces y tribunales tienen establecida por la ley algunas incompatibilidades con su cargo en el Poder Judicial. Esta incompatibilidad intenta que su función no se vea influenciada y no resuelva los conflictos de acuerdo solo a la ley. También la jurisdicción es un poder público y pertenece al Poder Judicial. La jurisdicción también tiene manifestaciones, tiene poder judicial y este puede ser independiente. Los jueces y tribunales solo tienen que estar sometidos a la ley y no deben recibir presiones externas de otros poderes. También se caracteriza porque no habrá jurisdicción especial excepto cuando así lo disponga la ley. También un ejemplo de ello sería la anticonstitucionalidad. También la jurisdicción es unitaria. Como excepción hay algunas jurisdicciones especiales aprobadas en algunos países como la jurisdicción militar. También tiene un término que trata de la jurisdicción distinta y solo de la competencia atribuida a los jueces. La falta de jurisdicción y la oportunidad para oponerla y el proceso de esta jurisdicción. La oportunidad para oponer la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción es el lapso de contestación de la demanda, es decir, los 20 días de emplazamiento, las cuales deben de dejarse transcurrir íntegros y una vez interpuesta al quinto día, el tribunal debe decidir la cuestión previa del ordinal 1 relativa a la falta de jurisdicción y el tribunal se debe pronunciar al quinto día con respecto a la falta de jurisdicción alegada. Esta declaratoria o la declaratoria con lugar trae como consecuencia que se suspende el proceso con la consecuencia de que hay consulta obligatoria en el Tribunal Supremo de Justicia en la sala político-administrativa siempre y cuando se plantee el conflicto de regulación de jurisdicción. Una vez planteado el conflicto de regulación de jurisdicción, se envía el expediente original a dicha sala, la cual tiene 10 días para sentenciarla. Si se confirma la sentencia de primera instancia, el proceso se extingue. Si la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa revoca la primera instancia, el proceso continúa. Por otro lado, el proceso se reanuda al tercer día de llegado el expediente al tribunal donde se promovieron las cuestiones previas y vendría en ese caso la contestación en los 5 días siguientes. La falta de jurisdicción del juez respecto a la administración pública se declara aún de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, según el artículo 59 de esta ley. La falta de jurisdicción del juez venezolano respecto del juez extranjero se declara de oficio en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen, por ejemplo, por objeto
bienes inmuebles situados en el extranjero, en cualquier otro caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en primera instancia. Y también la falta de jurisdicción solo podrá declararse a solicitud de la parte. Por ejemplo, en todo caso, el pronunciamiento del juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político-Administrativa conforme a lo dispuesto del artículo en esta misma ley. Según el artículo 57 de esta ley de derecho internacional, la falta de jurisdicción del juez venezolano respecto del juez extranjero se declara de oficio o a solicitud de parte en cualquier estado o grado del proceso. La sumisión puede ocurrir en un momento posterior a la demanda. Pareciera razonable considerar que el juez no debe pronunciarse sobre la falta de jurisdicción hasta tanto no se conozca cuál es la voluntad del demandado y así puede expresar o expresar sobre este aspecto. Sin embargo, en supuestos de hecho en los que no habría jurisdicción por virtud de otros criterios aplicables, la sumisión de las partes produce una prórroga de la jurisdicción. En otras palabras, la sumisión atribuye jurisdicción. En cuanto al recurso de la regulación de la jurisdicción, es cuando el juez afirma tener jurisdicción para conocer de una causa determinada y es el mismo juez quien lo interpretó. ¿Para qué? Para rectificar dicha afirmación. Se dice que otro caso en el que un juez no tiene jurisdicción es cuando es asunto y debe ser conocido por un juez extranjero. Al dictarse una decisión sobre la jurisdicción, se debe suspender el proceso. Si el Tribunal Supremo de Sala Político-Administrativo decide que si tiene jurisdicción, entonces continúa este proceso. Y si el tribunal en Sala Político-Administrativa decide que no tiene jurisdicción, se extingue la causa y se llevará al órgano administrativo que corresponde conocer este asunto. Estos son los efectos de la regulación de la jurisdicción. Es toda la presentación. Gracias.